estando en tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies, cautivado por tu santidad. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Estando en tu presencia, solo quiero estar ante tus pies, cautivado por tu santidad. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Perdóname cuando no escuché tu voz. Perdóname cuando canté sin adorar. Y llévame donde empezamos. Abro mi corazón a ti.
nada más, nada más, nada basta. Te quiero a ti. Te quiero a ti, oh, oh. Te quiero a ti. Nada más que tu presencia, nada más que tu amor, es lo que anhelo, Señor, es lo que anhelo, mi Dios. Oh, yeah. Oh, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, oh, nada más, oh, nada más, nada más, Señor. Adoramos tu nombre, oh, derrama tu espíritu y que tu luz brille. Que tu gloria llene ahora mismo ese lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille. Que tu gloria llene ahora mismo ese lugar. Nada más, Señor, nada más que tu presencia. Oh, oh.
Bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos. Damos gracias al Señor que nos permite reunirnos una vez más por medio del Espíritu Santo, por medio de la sangre de Cristo como iglesia. Esperamos que ustedes y cada una de sus familias estén bien por la gracia del Señor. Damos gloria a Dios en esta hermosa noche. Aleluya. Vamos a compartir la palabra del Señor. Me acompaña el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aleluya. Señor, añada bendición a su palabra, nos fortalezca, nos guíe, nos vivifique, nos transforme para la gloria de su nombre, el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es claro en la palabra de Dios que la intención de Él es bendecir a su pueblo. Creemos firmemente que el Evangelio es bendición. Aleluya. Gloria al Señor. En este pasaje, cuando el Señor habla al pueblo de Israel, es un hermoso capítulo donde Dios proclama abundantes bendiciones para su pueblo, como lo es a través también de toda la Escritura. A través de la Biblia confirmamos que el Evangelio es bendición, que la intención de Dios siempre ha sido bendecir a su pueblo. Amén. Ahora bien, en el pasaje que leímos, vemos que hay una condición muy importante, amén, que debe cumplirse para que esa bendición se manifieste. Por eso aparece la expresión si oyeres atentamente. O sea, no es algo que es automático, es algo que es condicional. Entonces hay una condición para recibir las bendiciones de la cual el Señor está hablando su palabra para su pueblo. Esa condición es la obediencia. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Amén. El resultado de esa obediencia está en el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Vuelve la condición, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, la obediencia es la clave para recibir la bendición. No solamente la oración o el confesar o declarar la palabra son aspectos importantes, pero la obediencia es vital. Sin obediencia no hay bendición. La bendición está conectada a la obediencia, conforme a la palabra de Dios. Por eso es que el Evangelio, según yo, no funciona. El Evangelio según lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero hacer, lo que yo busco, lo que yo opino, etcétera, etcétera. Es un Evangelio que no funciona. Amén. Porque la bendición está condicionada a la obediencia de la palabra de Dios. Nuestros fracasos son el resultado, amén, de no obedecer al Señor. Amén. Fallamos en recibir la bendición porque fallamos en obedecer. Aleluya. Muy importante
para la gloria del Señor. Entonces, por ejemplo, si vemos en el libro de Génesis, capítulo 12, veamos Génesis capítulo 12, principio de la palabra del Señor. Aleluya. Cuando el Señor habla a Abraham, dice el verso 1, el capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Entonces el Señor se manifiesta a Abraham y le hace una propuesta que incluye tremendas bendiciones. Le promete hacer de él una nación grande, bendecirlo, engrandecerlo. Amén. Le dice que será bendición, que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Pero todo esto, obviamente, estaba condicionado a la obediencia. Amén. Dios le dice, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces, Abraham tenía que obedecer la instrucción. Si él hubiera dicho, pues, la verdad que así estoy bien, no quiero salir de la casa de mis padres, ya estoy un poco viejo, no quiero aventurarme a nada nuevo. Entonces la bendición no le hubiera alcanzado, entonces la propuesta de Dios jamás se hubiera cumplido. Pero vemos que dice el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Ahora, cuando leemos el contexto de este pasaje, vemos que en la tierra, dice el verso 10, hubo una hambre que azotó todo el territorio, toda la tierra. Verso 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Aleluya. Ahora hemos dicho, hermanos, muchas veces, y esperamos que a estas alturas ya lo hayamos entendido y lo hayamos creído, que la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, amén, no está condicionado ni al tiempo, ni al espacio, ni a las circunstancias, ni a lo que suceda. A pesar de la situación crítica, amén, que se vivía en ese tiempo, Abraham fue bendecido. Dios no le dijo, si las condiciones son favorables, te voy a bendecir. Dios sabía lo que iba a suceder. Dios conoce todo. Dios no nos promete cosas porque todo nos va a ir bien. Dios nos promete cosas porque Él es Dios grande y poderoso, omnipresente, para quien nada es imposible. Dios lo sabe todo. Cuando Dios te dio promesas en tu vida, no te las dio porque nunca ibas a tener problemas. Tal vez alguno, hoy que está la pandemia, dice, Dios se equivocó, ¿verdad? Porque me prometió esto y esto y esto. Pues Dios no sabía que el coronavirus iba a llegar y eso ha afectado todo lo que Dios me dijo. No, Dios tiene el control absolutamente de todo. Dios sabe todo y en medio de toda crisis, en medio de toda situación, los que obedecen la palabra de Dios serán prosperados, serán bendecidos. Eso es lo que la Biblia enseña. En el capítulo 13 dice la palabra de Dios, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, Dios bendijo a este hombre, a pesar de las circunstancias. Amén. A pesar de la crisis, a pesar de lo que estaba sucediendo en la época. Amén. Abraham fue bendecido a causa de la obediencia. Aleluya. De nada sirve, mi amado hermano,
pasar horas arrodillado orando, ayunando, amén, declarando las promesas de la palabra de Dios, si no vamos a obedecer lo que Dios dice? Ahora recuerde que no todo está escrito. Por eso existe la ley del Espíritu. Hay cosas que el Espíritu Santo nos va a revelar. Hay cosas que no están escritas. En el sentido de la vida cotidiana, no todo está escrito en la palabra de Dios. No está escrito con quién te vas a casar, no está escrito qué casa vas a comprar, no está escrito dónde debes trabajar, no está escrito dónde debes vivir. Hay muchos aspectos de la vida práctica que no están específicamente escritos en la palabra de Dios, pero contamos con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero contar con el favor de Dios, el respaldo de Dios, es vital obedecer la instrucción del Espíritu de Dios a mi vida para que la bendición, el favor, la gracia de Dios se manifieste. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Veamos, por ejemplo, el ejemplo del Señor Jesús. Hebreos 5:8. Me acompaña Hebreos 5:8. Esto es muy interesante lo que la palabra de Dios nos enseña en este pasaje. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice, veamos el versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aleluya. Aquí dice algo tremendo, hermano. Dice que Jesús como hijo tuvo que aprender a ser obediente. Todo se aprende. Nosotros somos por naturaleza, dice la Biblia, hijos de desobediencia. Los adolescentes del tiempo son desobedientes. Cuando eras niño eras desobediente. Tu mamá, tu papá tenían que estar peleando contigo para que obedecieras lo que te dijeran. Nadie nos enseñó a desobedecer, pero por naturaleza somos hijos de desobediencia. Entonces, cuando venimos a Cristo, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender, y Dios no es una hada madrina, Dios es nuestro Padre. Dios nos va a enseñar a obedecer, y la manera de enseñarnos de Dios es a través de la experiencia, a través de su palabra y a través de las pruebas. Por eso tenemos que pasar sin número de circunstancias, y el que es desobediente va a tener que seguir pasando sin número de circunstancias. Si es hijo, va a tener que seguir pasando adversidades hasta que aprenda a obedecer. Porque Dios quiere bendecirte, y Dios no te puede bendecir hasta que aprendas la obediencia. Aleluya. Dice que el Señor Jesús, amén, aprendió la obediencia. Es tremendo. Amén. Aprendió lo que era la humildad, cuál es algo importante también para ser bendecido, porque hay que reconocer que la bendición viene de Dios. También hay que reconocer que nosotros somos limitados, que hay muchas cosas que no podemos hacer. Amén. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Aleluya. Y aprender a obedecer su palabra. Hoy hay mucho pueblo de Dios queriendo hacer lo que ellos quieren. Hermanos, si nosotros vamos a ser bendecidos, nosotros ya no podemos caminar con nuestra agenda. Nosotros ya no podemos caminar haciendo lo que nosotros pensamos o que nosotros queremos. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, conforme al plan y al propósito de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Acompáñame a Filipenses. Si vamos a Filipenses capítulo 2, otro tremendo pasaje. Lo que dice Filipenses capítulo 2. Amén. Hablando del Señor Jesús,
dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló. Los humildes son bendecidos. Decíamos en el mensaje, amén, de la semana pasada. Mateo capítulo 5, verso 3 dijo Jesús, bendecidos o bienaventurados los humildes. Amén. Los humildes son bendecidos. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y enfatiza la palabra de Dios, no cualquier muerte, muerte de cruz. Amén. Por esa obediencia, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Si somos discípulos, quiere decir vivimos conforme a las enseñanzas del Maestro. Amén. Entonces, del Señor Jesús, de los hombres de Dios, aprendemos que la obediencia es una condición indispensable para ser bendecido. Entonces, si estás orando, si estás ayunando, también debes estar obedeciendo. Amén. Obedeciendo. Y no es opcional, en unas cosas sí, en otras cosas no. Debemos obedecer todo lo que Dios nos enseña en su palabra, someternos a su palabra en todos los aspectos para la gloria de Dios. Entonces, el perder la bendición está ligada a la desobediencia. Damos un ejemplo, el ejemplo de Saúl, en Primera de Samuel, Antiguo Testamento. Amén. Primera de Samuel nos muestra un aspecto muy importante de la obediencia. Saúl fue puesto por rey por Dios. Y el Señor le da una orden a Saúl, que destruya a los amalecitas. Y la orden es clara, destruye todo. No tomes nada del anatema, destruye todo. Era un juicio que Dios estaba trayendo sobre Amalec por haber estorbado a los hijos de Israel en su camino hacia la tierra prometida por el desierto. Amén. Esa era la instrucción, esa era la orden. Aleluya. Entonces Saúl se prepara con su ejército, pone emboscada a los amalecitas, los derrota, pero no cumple a cabalidad lo que Dios le había dicho. Saúl tenía esta maña de siempre querer hacer lo que él quería, no lo que Dios le decía. Dios tuvo paciencia con él, porque Dios es paciente, lento para ir y grande en misericordia, pero llega un momento que la paciencia de Dios tiene un límite. Aleluya. Yo creo que Dios le está hablando a aquel que tiene esta costumbre de siempre hacer lo que él quiere y no lo que Dios dice en su palabra. Saúl no siguió la instrucción completa de Dios. Se quedó con lo mejor del botín y después le echó la culpa al pueblo. Cuando Samuel lo confrontó, porque Dios le dijo a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Dice que Samuel se entristeció y fue y confrontó a Saúl y le dice, Dios dice que no has cumplido la palabra que te encomendó. Saúl dijo, no, sí, no, dice como todos me dijeron. Solo dijo que pues el pueblo se quiso traer las ovejitas, las vaquitas, lo bueno, lo que pues hubiera sido un desperdicio destruirlo, pues todavía se puede usar. Entonces destruyeron lo que no servía, pero lo que estaba más o menos se lo trajeron. Se trajeron vivo al rey, tampoco era lo que se le había dicho. Amén. Entonces, oiga lo que Saúl dice y pone de pretexto que el botín fue traído para ofrecerlo en sacrificio al Señor.
Entonces viene el profeta Samuel y le enseña a Saúl algo que ojalá que todos los que estamos oyendo este video hoy lo aprendamos. Ojalá que todos los que estamos orando y ayunando y haciendo esto y haciendo lo otro, los que se congregan en su casa, amén, que dicen que no hay que ir a la iglesia, ojalá que todos los que vivimos el Evangelio, los que están viviendo el Evangelio según yo, aprendan esto. Esto es bien importante. Le dice Samuel, y lo vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Amén. Vamos al Antiguo Testamento. Amén. Primera de Samuel, capítulo 15. Gloria a Dios. Dios es bueno. Esto vale la pena leerlo, hermano, y leerlo con mucha cautela y con mucho entendimiento. Muy importante. Capítulo 15, verso 22. Dice el profeta Samuel al rey Saúl. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Oiga esto, hermano. Oiga esto. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Si desobedeces, te vas a perder las bendiciones que Dios tiene para ti. En esto, hermano, no hay trueque, en esto no hay negociación, en esto no hay acuerdo. Esto es contundente, esto es radical, esto es determinante. La bendición está condicionada a la obediencia. Entonces la pregunta para tu vida esta noche es: ¿estás obedeciendo al Señor tu Dios? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Si lo estás haciendo, las bendiciones de Dios vendrán y te alcanzarán. Si no lo estás haciendo, es necesario que empieces a hacerlo. O serás privado de muchas bendiciones que como hijo de Dios te pertenecen, pero lamentablemente no has aprendido la obediencia y seguirás pasando por vicisitudes y por pruebas y por conflictos hasta que aprendas a obedecer. Y cuando aprendas a obedecer, serás bendecido para la gloria de Dios. No importa la circunstancia, no importa la situación que estemos viviendo, no importa en este tiempo que vivimos, después de esta pandemia, está pronosticada una recesión, aunque el gobierno ha tratado de muchos medios de mitigar los efectos que muchos dicen van a ser catastróficos. La mayoría de expertos, según dicen, opinan que una recesión es inminente. Pero aquellos que saben obedecer, como lo fue Abraham, como lo fue el Señor Jesús, como lo fueron muchos en la palabra de Dios, estarán guardados, estarán protegidos. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Aleluya. No tenemos mucho de qué afligirnos, pero necesitamos obedecer la palabra para la gloria del Señor. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia para hacer lo que el Señor manda en su palabra
y que todas esas bendiciones, todas esas promesas, la mayoría de las cuales están condicionadas, vengan sobre nosotros y nos alcancen en el nombre del Señor. Amén. Oremos esta preciosa noche, hagamos una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tus bendiciones. Te damos gracias por tus promesas, porque nos has aceptado en tu sagrada familia. Gracias, Señor, por los planes que tú tienes para nosotros. Planes de bienestar, de bendición. Dice tu palabra para darnos el futuro que deseamos. Oramos esta noche, Señor. Nos des la gracia para obedecer lo que tú mandas en tu palabra. Danos espíritu de ayuno, danos espíritu de oración, espíritu de consagración, pero enséñanos a obedecer para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que si obedecemos tu palabra, todas las bendiciones que tú has declarado vendrán y nos alcanzarán, porque tú eres fiel y verdadero. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén. Que la gracia del Señor, amén, la comunión del Padre, la paz del Espíritu de Dios esté con cada uno de ustedes. Nos vemos mañana, día domingo, nuestro mensaje dominical a las 2 de la tarde. No se lo pierda. Te esperamos hasta mañana. Bendiciones. Amén.